por diferentes causas, quizás una quiebra, un divorcio. ¿Cuántas cosas sucedieron? Muerte de un familiar. Y eso endureció el corazón. Y claro, las cosas que estamos viviendo no son nada halagadoras, sin embargo es parte de lo que está o lo que va a seguir sucediendo. El asunto es cómo mantenemos nuestro corazón en medio de toda esta situación. En Europa todavía se ven allá castillos, y cuando hemos ido con Aida, algo que a uno le llama la atención porque lo mira en películas, que ahí está el castillo como era en aquel entonces, ¿sí? Pero todo castillo tiene un foso alrededor que lo llenaban de agua, y en algunos casos con ciertos animalitos, ¿verdad? Para que la gente que venía a atacar al castillo no pudiera entrar. Cuando se sentían amenazados por los enemigos, ellos entraban corriendo al castillo y levantaban un puente para que de esa manera no pudieran dañarlos a ellos. Es decir, se protegían dentro de las murallas. Ahora mire esto: si es que ellos eran asediados por varios tiempos, por varios meses, lo que pasaba es que morían allá adentro porque no tenían alimento. Pero ellos no querían, se sentían entre comillas seguros allá. Y sabe, yo veo que muchos cristianos levantan puentes para proteger su corazón. Dicen: no, yo no quiero ser herido, entonces voy a mantener una distancia con las personas que podrían herirme. Unos meses atrás, sentado en mi cocina, conversaba con una chica de 35 años de edad, soltera, bonita, exitosa, su empresa corriendo, increíble, viajando por el mundo entero. Pero yo sentía algo de dolor en su corazón. Estaba mi esposa conmigo y yo le pregunté algo que me pareció lógico preguntar después de que ella me habló de todo lo que ella estaba viviendo, de sus éxitos. Y me dijo, yo le dije: ¿no tienes novio? ¿No has pensado en casarte? Y inmediatamente lágrimas corrieron por su cara. Y me dijo: mire, pastor, el asunto es que soy fea. ¿Cómo? Sí. ¿Quién te dijo eso? Y me dijo: cuando yo tenía 18 años, mi primer novio, un día me dijo lo fea que yo era y que debería tener suerte de que él estuviera conmigo. A partir de ese día, yo no he vuelto a tener un novio porque me siento fea. Miren la mentira de Satanás, cómo puede destruir el corazón de alguien que porque un día alguien le dijo que era fea, cerró sus puertas a toda relación. Prefirió no sentir el amor a ser herida. Y yo te digo que es mejor sentir el amor aunque seas herido. Jesús sufrió por nosotros por amor y fue herido. Y nosotros somos creyentes, pero muchos de nosotros nos escondemos tras una máscara simplemente para no ser heridos. Pero lastimosamente nuestro corazón se endurece. Y cuando el corazón del hombre se endurece, la palabra de Dios tampoco puede penetrar en ese corazón porque está endurecido. Lo dijo Jesús en una de las parábolas quizás más conocidas del sembrador, y dice Mateo 13 en el verso 3: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Cuando dice junto al camino, todo el mundo que sabe que cuando vas por un camino donde todo el mundo pisa, ¿qué pasa con esa tierra? Se endurece. Y si tú tiras semillas ahí, ¿qué pasa? Nada, quedan expuestas y vienen los pájaros del cielo y se la comen. Por eso el Señor habla justamente de eso y sigue diciendo de algunos terrenos, y termina diciendo: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Fíjese en ese primer tipo de tierra, aquella que está expuesta a las pisadas, se endura, y de esa manera la palabra de Dios no puede entrar. Y muchos cristianos han endurecido el corazón por varias razones. Lo que está sucediendo, lo que me ha sucedido, una mujer se acerca a Aida el día de ayer, y yo había hablado con ella. Cuando la saludé fue un poco parca conmigo, pero se acercó a Aida a hablar con ella. Yo me fijé en eso, y ella estaba quebrada, llorando, y le dijo estas palabras: mi esposo está con cáncer, mi esposo está muy herido, mi esposo se ha resentido con Dios, mi esposo ya no viene a la iglesia, pero mi esposo me está haciendo sufrir por el dolor que él tiene. Y eso es lo que pasa cuando no entendemos el propósito de Dios. Todos nosotros en algún momento de la vida cristiana vamos a pasar por diferentes pruebas, y ninguna prueba le trae contentamiento a alguien. Las pruebas son para forjar carácter de parte de Dios. Cuando yo leo la Biblia, los diferentes hombres de la Biblia que pasaron pruebas, cuando estaban pasando la prueba, sabían que no era el final de la prueba, que el final siempre es exitoso con Cristo, pero que es necesario pasar. Pero muchos no entienden así y enduran el corazón y dicen: ¿por qué a mí, Señor? Yo ya no quiero saber más de ti. ¿Cuánta gente abandonó la iglesia en pandemia a nivel mundial? El amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Y lo vemos. No podemos negar que es cierto. No es fácil que tu esposo se vaya con otra, o tu esposa te abandone por otro, o que tus hijos estén en droga o en alcohol, o tus hijos estén rebeldes. No es fácil. Pero no podemos permitir que nuestro corazón se endure. No podemos permitir, porque entonces la palabra de Dios no va a penetrar en nuestro corazón. Lo vuelvo a decir, muchas veces no nos damos cuenta cómo trabaja Satanás, pero él no tiene muchas estrategias. Pero una de las estrategias que él usa mucho en la iglesia es el juzgar a los demás. Él usa de una táctica que la veo en todo lugar, en nuestra iglesia y en cualquier iglesia: el chisme. Cuando alguien mira algo y va y le dice al hermano: mira, sabes que yo vi esto, si tú estás dispuesto a oír, déjame decirte lo que va a pasar. No importa lo que haya hecho la persona, vienen contigo y te dicen: mira, hermano, tú que eres espiritual, yo te voy a contar esto para que oremos. Eso es para que bajes la guardia y puedas escuchar posiblemente una mentira exagerada. Y comienzan a hablarte en el oído algo que salió del corazón de Satanás, y entró al hermano que te lo va a contar, ya lo contaminó. Y cuando él lo suelta, te contamina. Desde que entra, da la vuelta por tu cabeza, enfermando tu mente, y baja tu corazón para enfermar tu alma. Y luego tú transmites de la misma manera y exagerado, porque tu corazón ya fue dañado. Y dice: no, yo me voy porque toda iglesia es así, yo me voy porque todos son así, porque no hay cristianos buenos, porque te dejaste dañar el corazón. Y tu corazón, cuando ha recibido esto, ya no recibe la palabra de Dios. Tuvimos un buen amigo con Aida hace muchos años. Nos invitaban a predicar mucho en ese lugar, y nos recibía en su casa este doctor, un buen hombre casado, los dos cristianos. Muchas veces nos amanecimos conversando la palabra de Dios. Pero un día que llegamos, su corazón había sido herido, su corazón había sido dañado, no se protegió. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice que te den guardando el corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el diablo lo sabe. Y él, queridos hermanos, escuchó cosas, le dijeron cosas, y enfermó su corazón. Y su esposa nos dijo delante de él: ¿puede usted creer, pastor, que se siente en la iglesia
Una iglesia quizás de 10,000 personas. Y se sienta por ahí por la mitad de la iglesia. Y cuando el pastor está predicando, él se da la vuelta a las hermanas. ¿Usted cree lo que está diciendo el pastor? Eso es mentira. ¿Usted cree que esto acá, para qué va? Porque tiene el corazón lastimado, dañado. Ya la palabra del pastor no le entra. Y la palabra no es del pastor, la palabra viene del trono de Dios para tocar nuestras vidas y transformar nuestras vidas. Pero solo la puedes recibir cuando tu corazón está suave, cuando tu corazón tiene amor. Pastores que me pueden herir, no importa, pero experimenta el amor de Cristo. Por eso la Biblia dice: no ignoren que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces no importa cuán lastimado, cuánto te pueden lastimar, sigue amando, sigue amando. No permitas que el diablo destruya tu vida. Yo creo que es preferible sentir el dolor del amor que no conocerlo nunca. Es cierto, yo me puedo imaginar por un momento aquellos discípulos que caminaron con el Señor, cuánto amaron al Señor. Juan recostado sobre la cabeza del maestro. Todos ellos dejaron todo por seguir al maestro. Miraron los milagros, durmieron con él en el desierto, comieron pan y peces de una manera milagrosa. Miraron al maestro caminar sobre las aguas, conocían la palabra, todo iba bien, podían predicar y ir por los pueblos predicando. Imagínense yo caminar con el que hace los milagros, pero yo soy uno de los de la foto ahí. Yo soy parte del equipo. Sabemos que lo que él dice es verdad, pero de repente lo crucifican. Y cuando lo crucifican, todos corren. Se olvidaron de Mateo cuando le dijo el Señor: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No, se olvidaron, tuvieron miedo, no querían ser heridos tampoco ellos. Corrieron, se escondieron. Pedro lo seguía de lejos, pero negaba conocerlo a él. Estaba asustado. Mujeres que le dijeron: hey, tú no estabas. No, yo no lo conozco. Y dice que profirió malas palabras aún. Y en esos momentos Jesús lo miró y se conectó a la mirada de Pedro. Y en medio de su dolor siguió amando a Pedro y lo perdonó. Porque él sabía que era necesario sufrir por nosotros. Pero no endureció el corazón. Pero tiene que haber sido duro. Tiene que haber sido duro esconderse, sabiendo que tenían la verdad, tenían las palabras. Y entonces aparecen dos personas camino a Emaús, dos discípulos del maestro, dice la Biblia. Lucas 24:13, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, 11 kilómetros. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y es interesante cuando lees la escritura que aún María Magdalena, que había advertido esto y había corrido y les había contado todo lo que estaba sucediendo, no pudieron ver. Porque su corazón, cuando el corazón de un hombre se cierra, no puede ver, no puede entender, no puede oír. Porque está enfocado en su dolor. Y entonces cierra el corazón para protegerse. Pero esta gente había estado con Jesús y había oído a Jesús. Y dice el versículo 21, pero nosotros, dice que entre ellos iban conversando. Y dice, pero nosotros esperábamos. ¿En qué tiempo está? En el pasado. En el pasado nosotros esperábamos que este fuera el libertador nuestro. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Tenían una esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en algo?
¿Cuántos tienen esperanza en algo? Y yo sé, dice, voy a construir mi casita, voy a comprarme el carro me van a dar un buen trabajo, alguien me llamó para un buen negocio, tengo salud, esperamos vivir 20 años más. Y de repente un médico te dice que te queda 3 meses de vida. De repente el banco donde tenías tu dinero se cierra. De repente el socio que tú tenías se fue con el dinero. Y tú dices, esperábamos. Y se te acaban las ilusiones. Y cierras tu corazón. Dices, me engañaron. Todo fue mentira. Nosotros esperábamos, aunque lo habían visto, habían escuchado y le habían comentado, ellos no podían creer ya. Ya no podían creer. Ayer escuché una prédica y pensé por un momento en eso. Cuando le dicen a Jacob que su hijo vivía, él dijo, yo no lo puedo creer. Unos cuantos años sabía que su hijo estaba muerto. Lo había enterrado, su corazón se había endurado. Y cuando sus hijos volvieron de Egipto y le dijeron, ¿tu hijo vive? No, hasta que no lo vea no creo, él está muerto. Y es verdad, porque el corazón se cierra, ya no puedes por el dolor ver más allá de la verdadera realidad espiritual. Pero nosotros esperábamos. Versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban heridos, porque no podían ver, estaban enceguecidos. Hermanos, el camino de Emaús es un camino que todos hemos tomado alguna vez. Cuando las cosas no salen como queremos, cuando alguien nos ha fallado, tal vez un amigo, un esposo, un padre, un hijo, o pensamos que Dios mismo nos ha fallado, como en el caso de estos dos hombres. Nosotros esperábamos, pero no nos cumplió. Estos dos hombres están tan metidos en sus problemas que no miran más allá. Están mirándose a sí mismos. ¿En dónde estaban puestos sus ojos? La pregunta. En lo que ellos creían y esperaban. Ni siquiera lloraban porque Jesús había muerto. Estaba llorando por sus propios sueños. Lucas 24:17. Ya Jesús está caminando con ellos. Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe. ¿Y este? Con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Dice Jesús. Tú eres el único en Jerusalén que no escuchó. Bueno, es que tuve que ir a los infiernos a tomar las llaves y claro, me la perdí. ¿A qué me perdí? Cuéntame. Y sigue diciendo, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios. Ya era un profeta, ya no era el hijo de Dios. Y era un maestro, ya no era Dios. Porque me falló, pues. ¿Se da cuenta? Porque Pedro reconoció delante, tú eres el hijo de Dios. Lo reconocieron otros también. ¿Y estos discípulos? Bajo la categoría, ya no eres Dios. Un maestro, un profeta, nada más. Y dice, pues eso sí, milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel.
Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, mira aquí, el conocimiento que ellos ya tenían. No es que caminaban por ahí sin conocer nada. Ya le habían dicho una verdad. Dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Sabían, pero seguían cargados de tristeza porque no podían entender, no podían ver, no podían escuchar. Su corazón se había cerrado. Entonces Jesús les dice: ¡qué necios son! Los reprende. ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Es decir, ustedes conocían y sin embargo no entendieron. Y esto me hizo pensar en esta mañana que las cosas que están sucediendo a nivel mundial no son para quejarnos, sino para prepararnos a su segunda venida. Y muchos de nosotros, estamos juzgando, es que mira lo que pasa, que la maldad de aquí, que lo de allá. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? ¿Estás listo para recibir con un corazón suave a nuestro Señor Jesucristo? ¿O te estás quejando de lo que sucede? No, tiene que ser presidente tiene que ser presidente. Y veo cómo discuten los cristianos cuál debería ser el presidente. Nosotros debemos estar sometidos a Cristo. Nosotros necesitamos estar sometidos con un corazón suave, mirando los tiempos y diciendo: debo estar listo para cuando mi Señor venga. Y mi Señor viene pronto. Estoy viendo lo que Él dijo que sucedería. Yo no voy a enfriar mi corazón, yo no voy a endurecer mi corazón, yo no lo voy a traicionar, yo no me voy a apartar. Yo voy a estar firme aquí y sé que tengo que pasar pruebas, pero pasaré de la mano de mi Señor. Porque lo que Él comienza siempre termina en éxito. Y si hoy estoy sufriendo, mañana veré la gloria de Dios. Pudo haberle dicho muchas cosas Jesús en ese momento, pero sigue diciendo: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés. Mire, a pesar de sus dudas, del endurecimiento de su corazón, Jesús seguramente abrió un rollo mientras caminaba. Tenían tiempo y abrió el rollo de Moisés. Les comenzó a explicar cada cosa a estos dos hombres. Estos hombres comenzaron a sentir algo especial, porque lo dicen más adelante, pero no podían entender, su corazón estaba cerrado. Dice que les fue enseñando los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba, él sabía que lo iban a invitar, ¿verdad? Pues dice, Jesús hizo como que iba, no se iba a ningún lado, se quería comer con ellos. Versículo 29, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió, cena del Señor. Se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: aquí está la clave, hermanos. No lo reconoces, pero sientes que está aquí. La gente llega a la iglesia y dice: hay algo aquí. Yo siento que hay algo aquí. No sé, no lo puedo definir, pero sé que hay algo. Otros dicen: el Espíritu Santo se mueve aquí. Y dicen ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Es decir, sabían que había poder. Dice, lo podía sentir, no lo podía reconocer porque mi corazón se había endurado. Entonces sabes que está aquí, pero no quieres rendirte a Él, porque las heridas que alguien dejó en tu corazón te hacen negar
que Jesús es el que te está hablando el día de hoy. Que Jesús te ama de tal manera que entregó su propia vida por ti. Que el Padre de todos los tiempos, amándote tanto, entregó a su propio Hijo a morir por ti. Para que si crees que Él está aquí contigo, no te pierdas y tengas vida eterna. Y decir: Señor, gracias, porque realmente he sido herido, pero solo tú puedes sanarme. Y Él ha venido a sanar tu corazón el día de hoy. Hoy te pregunto: ¿cómo está tu corazón? Honestamente, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo recibes la palabra? Yo escucho, porque hay personas que se me acercan y me dicen: pastor, estaba lindo esto, pero cuando usted tocó esto o cuando usted tocó el otro, yo tengo que preguntarte: ¿cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a recibir todo el consejo de la palabra o lo que te interesa? Hay gente que piensa que yo le dedico la prédica a él. No, yo recibo la palabra de parte de Dios y la suelto aquí. Si te toca a ti una cosa y si le toca al otro otra cosa, recíbelo de parte de Dios, pero no endurezcas tu corazón como lo hicieron los padres en el desierto. Y por eso no entraron a la gloria del Señor. Mire lo que dice, termino con esto. Proverbios capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. En otras palabras, hermano, no permitas que tu corazón se endure. No permitas por nada que tu corazón se endure. Puede ser que hoy no cierres lo que estabas anhelando. No endures tu corazón. El Señor te ama y te abrirá la puerta el día que Él tenga que abrirte la puerta para la bendición que has de recibir de parte de Dios. Hasta eso, no endures el corazón. Póngase de pie, denle un aplauso a mi Rey, a mi Señor precioso, y oremos. Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, yo sé que muchos endurecen, cierran su corazón por los problemas que vivimos el día de hoy. Las quejas contra ti son violentas, pero tú tienes un propósito por el cual no llueve en esta ciudad, porque no llueve en Sudamérica. Señor, tú tienes un propósito, siempre tienes un propósito. Nosotros te alabaremos, llueva o no llueva. Te pedimos perdón, Señor, por la necedad de nuestro corazón.